rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Hola, ¿qué tal, hermanos? Un gusto estar con ustedes compartiendo el evangelio del día de hoy. Este evangelio me recordó la frase que dice San Juan de Ávila: al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Vea qué frase tan bella y que tiene mucha relación con el evangelio. Al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. El evangelio que leemos de hoy es tomado de San Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Entonces serán congregadas delante de él todas las naciones, y él irá separando a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogistes, estaba desnudo y me vestistes, enfermo y me visitaste, en la cárcel y acudistes a mí. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me acogistes, anduve desnudo y no me vestistes, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces le responderá: os aseguro que cuanto dejasteis de hacer a uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. Palabra del Señor. Hermanos, les decía al inicio de la reflexión, este evangelio tiene relación con esta frase de San Juan de Ávila que dice: al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Vea que este evangelio nos habla del juicio final. Y cuando hablamos de juicio final, sin duda que nos remite a la palabra muerte. Y cuando hablamos de muerte puede pasar dos cosas. Una, nos llenamos de miedo o nos llenamos de esperanza. ¿Cuándo nos llenamos de miedo? Cuando hemos descuidado la oración personal. Cuando hemos descuidado esa relación con Dios, nos llenamos de miedo. Cuando nos llenamos de esperanza, cuando tenemos oración, cuando tenemos intimidad. Les pongo un ejemplo. Teresa de Ávila decía: muero porque no muero. Lo decía no porque estaba en depresión, lo decía porque anhelaba estar en la patria celeste, anhelaba estar en el cielo. Muero porque no muero. Ese es anhelo, eso es esperanza, eso es quiero, eso es porque ella estaba en misión, eso es porque tenía intimidad con Dios. Y cuando tenés intimidad con el amor, con Jesús, cuando tenés experiencia de Dios, cada día tenés más y querés más y más hasta llegar a poseer completamente y ser poseído por el amor de los amores, por Dios. O sea, querés estar completamente, y por eso nosotros llamamos Pascua a ese día en la que muere esos santos. Nuestros hermanos mayores le llamamos Pascua y la celebramos porque Pascua para nosotros los cristianos es paso. O sea que cuando leemos este evangelio, si estamos en oración, nos podemos llenar de esperanza. Si estamos
actuando como las ovejas, como de la derecha que dice Jesús. Pero cuando estamos descuidando la oración, cuando estamos descuidando esa experiencia de amor con Jesús, nos convertimos en cabritas. Vea que hay una diferencia entre las cabritas y las ovejas, aunque tienen cierto parecido físico, pero hay diferencia entre ellas. Las ovejas, una de las diferencias es que la oveja escucha la voz del pastor, la reconoce, es dócil. La cabra es rebelde, es orgullosa. Otra de las diferencias de la cabra en relación a la oveja es que la cabra come maleza, se alimenta de maleza. La oveja se alimenta de hierba fresca y tierna. Vea qué diferencia. ¿De qué me estoy alimentando yo? Me define si estoy del lado de las cabras o del lado de las ovejas, a la derecha o a la izquierda. A los de la izquierda Jesús dice malditos, y a los de la derecha le dice venid benditos de mi Padre, a la gloria, al reino. Vengan a disfrutar del reino que se ha preparado desde el principio de la creación para ustedes. ¿De qué lado estamos? ¿De qué nos estamos alimentando? Va a depender de qué lado estamos. Si yo me estoy alimentando de maleza, si estoy siendo rebelde y orgulloso, estoy actuando como una cabra, como un cabrito. Si estoy alimentándome de esa hierba fresca y tierna, si estoy escuchando la voz del pastor, soy una oveja. Y Jesús nos dice, benditos, vengan benditos de mi Padre. Cuando seguimos y escuchamos y reconocemos la voz del pastor, estamos actuando como las ovejas. Y nos dice Jesús, vengan a esos benditos de mi Padre. ¿Y cuál es esa hierba fresca y tierna? Pues la palabra de Dios, las horas santas, la Eucaristía. Cuando nos alimentamos de esa oración comunitaria, de esa oración personal, estamos alimentándonos de Jesús. Reconocemos en oración, seguimos la voz del Maestro. Seguir la voz del Maestro eso nos va a llevar a materializar el amor, no dejarlo en un sentimiento. Vamos a materializar el amor. Te pongo el ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta tenía esa intimidad, se alimentaba a diario de Eucaristía, se alimentaba a diario de oración personal, tenía intimidad, escuchaba, reconocía la voz de su pastor y materializaba el amor en obras de caridad. Vestía al que estaba desnudo, le daba de tomar al que estaba sediento, visitaba a los enfermos, a los que estaban en la cárcel. Esta serie de acciones concretas nos puede ayudar a nosotros a evaluar cómo está nuestro alimento. Porque si no nos alimentamos, no vamos a tener una acción concreta. Y si bien es cierto, hay obras de caridad, obras de amor materiales, y también hay obras de amor espirituales. Ojo, de repente está llamado a darle de tu ropa a aquel que está desnudo, pero también de repente obras de caridad espiritual. ¿Qué estoy haciendo cuando voy a misa? Solo yo, solo fui a pedir, resuelve mi problema Jesús, y no lo escuché. ¿Qué me está diciendo Dios? No estoy invitando a mi hermano. Cuando voy a Eucaristía, me voy a proponer, hoy día voy a llevar a mi hermano que tiene hambre, que tiene sed, y si no puede ir físicamente, espiritualmente yo en mis oraciones voy a presentar a aquella persona de mi entorno, aquel prójimo que yo he visto que está en depresión, que está en pecado, que está en oscuridad, que está errando. Lo voy a invitar a un grupo de oración, lo voy a invitar a una hora santa. ¿Qué obras de amor estamos realizando si somos ovejas de Dios? Si decimos que estamos alimentándonos, ¿a quién estoy vistiendo espiritualmente? ¿A quién estoy alimentando? ¿A quién estoy dando de beber? ¿A qué preso estoy visitando? Porque también tenemos presos del pecado. Hay presos en la cárcel porque han violado, pero también hay presos
cerca de nosotros, que los miramos, que están en el mall, que salen en la televisión, que son compañeros de trabajo, que son presos espirituales. Y cuando estás preso espiritual, cuando estás viviendo en pecado mortal, estás en una cárcel. Estamos visitando a esos presos. Estamos orando por esos presos espirituales. Y si lo estamos haciendo, pues se cumple en nosotros esta palabra que dice: vengan benditos de mi Padre. Al final de nuestro día, con este evangelio nos resulta fácil evaluarnos. Si hoy fuera el final de nuestra vida, ¿de qué lado estaría? ¿A la izquierda como una cabra, orgullosa, terca, que se alimenta de maleza? Que me voy a preguntar a Jesús: ¿pero cuándo te vi desnudo? Porque es el rey, se te presenta el rey. ¿Cuándo te vi desnudo? Quizás se nos resulta muy fácil vestir a alguien que tiene una posición alta como un rey, porque vamos a tener una recompensa, algún beneficio en el futuro. Pero dice: lo que dejaste de hacer a estos, a mis pequeños, no me lo hiciste a mí. Dios, el Rey, Jesús, está en aquellos pequeños, en aquellas personas que sufren, tanto material como espiritualmente. Ahí está Dios, que quizás nos cuesta ver, y solo va a poder ver estas realidades, y solo va a poder responder a estas realidades aquel que está en intimidad con Dios, aquel que tiene oración permanente, relación, aquel que se alimenta, va a poder concretizar el amor, manifestar en obras el amor, que el amor no se quede en un sentimiento bonito o en palabras bonitas, sino que se concretice, que se materialice. Y esto lo vamos a poder hacer, hermanos, con la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios Padre que nos regale la gracia, porque sin duda creo que usted y yo queremos gozar de este reino prometido que está siendo preparado desde los principios de la creación. Sin duda usted y yo queremos ser ovejas, y vamos a pedirle: Espíritu Santo, ayúdanos a poder tener intimidad contigo. Queremos ser mujeres y hombres sabios que buscan ese manantial de agua viva, que buscan alimentarse a diario con Jesús, y que no solo queremos ser egoístas y querer buscar solo que Dios resuelva nuestros problemas, sino que queremos ir más allá. Queremos que también compartir con nuestros prójimos aquello que hemos visto, aquello que hemos experimentado, aquello que hemos vivido en oración. Así que bendiciones, hermano, que la paz de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe, y que el Espíritu Santo nos hable, nos susurre, nos anime, nos reconforta, nos fortalezca, y sea ese impulso que nos lleve a la oración y que nos lleve a la acción. Bendiciones. Pensaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompí